Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, te habla Martín Ayala y te doy la bienvenida a una nueva edición, a un nuevo video de esta serie llamada Habilidades Clave. Y hoy vamos a hablar de productividad. En el video anterior hablamos de perseverancia. El objetivo de esta nueva serie es darte todas las habilidades clave que necesitas para triunfar, para lograr aquellos objetivos más ambiciosos. El tema productividad es un tema muy interesante. Vamos a hablar de administración del tiempo, de tareas, planificación, organización, todos temas que tienen mucho en común. Y es algo que hoy en día necesitamos, casi todas las personas necesitamos tiempo. Parece que no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Parece que las personas están cada vez más ansiosas, que nos piden todo y nos piden ya. Un mundo acelerado donde hay cada vez más cosas para hacer con la globalización, la tecnología. Tenemos cada vez más acceso a más información que a veces parece que abruma. Tenemos las cosas disponibles muy rápidamente, que puede ser un libro, podemos bajarlo inmediatamente, podemos querer tener una cita con una persona, podemos estar chateando con una persona inmediatamente. Entonces, esto hace que estemos a un ritmo tan acelerado, que todo sea tan inmediato y que a veces perdamos la conexión con nosotros mismos, con nuestras verdaderas prioridades. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, cómo manejamos nuestro tiempo. Y cuando digo que manejamos nuestro tiempo, en realidad es una manera de decir, pero en realidad el primer concepto es que el tiempo no se puede manejar. Lo que hacemos es manejar las actividades que elegimos realizar. Se trata de trabajar la productividad, en realidad manejarnos a nosotros mismos. Y me gusta mucho este tema, este concepto de productividad, porque para aprenderlo parte del proceso es conocernos, conocer nuestras prioridades, conocer qué es importante para nosotros y a partir de ahí tomar decisiones que muchas veces pueden ser decisiones difíciles. Bueno, vamos a comenzar hablando de la matriz de Stephen Covey. Stephen Covey, un gran referente en lo que es la productividad, la organización. Quizá conozcas el famoso libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Es el libro en el cual nos basamos para hacer esta introducción, para darte un marco de organización, a ver cómo estás, donde vamos a hablar de la matriz de Stephen Covey, que define dos dimensiones. La primera es la dimensión importancia, si algo es importante o no lo es, obviamente que hay grises dentro de la importancia, pero vamos a simplificarlo diciendo que hay tareas que pueden ser importantes para nosotros y tareas que no lo son. Entonces, lo interesante y lo que quiero hablar de la importancia es que la importancia es algo que viene de adentro, que es que algo sea importante, que nosotros lo consideremos importante, que va con nuestra misión de vida, con nuestros valores, y ahí es donde va lo que digo que requiere conocernos, cuál es nuestra misión de vida, cuál es nuestro propósito como personas, como seres humanos. Ya voy a hablar de eso. ¿Y cuáles son nuestros valores? ¿Qué es realmente importante para nosotros? Si la salud, por ejemplo, es importante, si el amor es importante, si la familia es importante, probablemente las tareas que tengan relación con esos valores vamos a darles prioridad mucho más que otras cosas. Entonces, la dimensión importancia requiere conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que más valoramos. Luego viene la dimensión urgencia, cosas que son urgentes, requiere atención inmediata. ¿Esto es urgente o no lo es? Puede esperar. La urgencia, a diferencia de la importancia, viene de afuera, muchas veces viene de los demás, de los valores sociales. Esto es urgente, esto tenés que hacerlo ya, esto quizá me lo pide nuestro jefe, me lo pide un compañero, me lo pide un cliente, un proveedor. Entonces parecería que continuamente ingresan cosas con urgencia. Hay que ver si esa urgencia es real o no. Entonces, para resumir, importancia viene de adentro y urgencia, y si combinamos estas dos dimensiones, tenemos lo que llamamos la matriz de Stephen Covey, donde están estos 4 cuadrantes combinando importante o no importante, urgente y no urgente. Como dije, esta es una simplificación, hay todo un espectro desde lo no urgente a lo urgente, distintas prioridades y lo mismo de lo importante a no importante. Pero vamos a ir hablando de cada uno de estos cuadrantes. El cuadrante uno podemos juntar lo importante con lo urgente. Esto significa, o sea, cosas que son para nosotros importantes, que van con nuestra misión, con nuestros valores, pero requieren también atención inmediata. Estos son, bueno, manejo de cosas críticas, ¿no? De crisis, de problemas, o quizá sean problemas que estén por crecer o por ocurrir o por pasar, que intentamos evitarlos y por eso justamente que es urgente, porque si no, ahí sí surge un problema grave, puede ser que, bueno, que pierda un cliente, puede ser que algo deje de funcionar, estoy hablando de trabajo, también puede ser algo personal, algo que tengo que hacer ya porque mi salud lo requiere, o una crisis de relación en la cual tengo que actuar para prevenir o para trabajar algo que si no puede ser grave en el sentido de que, bueno, pueda ser detrimental para determinada relación. Son ejemplos del cuadrante uno.
Vamos a seguir mencionando los otros cuadrantes para que quede clara la diferencia. El cuadrante 2 es algo que es importante, pero no urgente. Este es un cuadrante muy importante, porque aquí va todo lo que es la preparación, la prevención, la planificación, todo lo que Stephen Covey le llama afilar la sierra, por ejemplo. Quizá conozcas ese cuento donde una persona está cortando árboles y empieza siendo totalmente productivo más que nadie, pero luego deja de ser productivo y era que no había afilado su sierra. Entonces, al no haber afilado su sierra, terminaba siendo cada vez más lento y él decía, bueno, no voy a afilar mi sierra porque estoy muy ocupado trabajando cortando árboles, lo cual no tiene sentido. Pero es justamente una manera absurda de ilustrar la importancia del cuadrante 2, que requiere justamente esa tarea de afilar la sierra, prepararse para ser productivo. Todo lo que tiene que ver con planificación, muchas de las cosas que vamos a ver en este video tienen que ver con cuadrante 2. Stephen Covey dice que el cuadrante 2 es el verdadero cuadrante, es el que más importa, es el cuadrante de la construcción de las relaciones, del liderazgo, porque justamente es lo que nos permite minimizar los problemas de cuadrante 1. Si nosotros planificamos, anticipamos problemas, construimos relaciones, nos comunicamos efectivamente, hacemos manuales de procedimientos, de cómo deben ser las cosas, de cómo pueden hacerse bien, para que no surjan problemas, lo que hacemos es minimizar el cuadrante 1, entonces terminamos eh, evitando muchas crisis porque directamente las anticipamos. Entonces, el cuadrante número 2 tiene una gran relación con el cuadrante 1. Con esto también ya te quiero dejar una reflexión, una pregunta importante entre el cuadrante 1 y el cuadrante 2. ¿Cuál de los cuadrantes ocupa más lugar en tu vida? Puede ser a nivel laboral o a nivel de las prioridades de tu vida en general. El, mayor tiempo lo estás pasando en el cuadrante 2, en tus tareas o actividades, o son actividades de cuadrante 1. ¿Tu trabajo es un trabajo de cuadrante 2 o es un trabajo de cuadrante 1? Porque todos conocemos trabajos donde es apagar incendios permanentemente, donde todo es una crisis, donde todo es urgente, donde todo tiene que hacerse ya, donde no se puede esperar, donde hay más tareas de las que tenemos tiempo para hacer y tenemos que sacar tiempo de bajo la manga. Y quizá hay otras empresas que son más planificadas, más anticipadas, donde uno tiene más tiempo de preparar, de prevenir, de proponer, de ser creativo. Ser creativo, por ejemplo, es una actividad de cuadrante 2, proponer ideas de mejora para algo, mejorar un proceso. Y justamente eso hace quizá que nos diferenciemos de la competencia y que quizá evitemos una crisis. Entonces, eso es importante y decidir, bueno, en qué cuadrante voy a pasar la mayoría el tiempo de mi vida. Ahora, ¿qué hacer cuando la mayoría de mi tiempo estoy en el cuadrante 1? ¿Cómo salir de ahí? Y ahí es donde juegan los otros cuadrantes. Vamos a los cuadrantes de abajo, que es los cuadrantes de lo no importante. El cuadrante 3 son tareas no importantes, pero que son urgentes, lo cual puede parecer un poco contradictorio. ¿Cómo puede ser urgente algo que no es importante? Muchas veces estas cosas urgentes son urgentes para otras personas, por ejemplo, interrupciones, llamadas, reuniones no importantes, que quizá son reuniones que están agendadas, que quizá hay todo un equipo que va, pero muchas veces no es necesario que yo vaya, o cosas que me interrumpen en cuanto a que parecen ser urgentes, pero muchas veces son urgentes para otras personas. Lo que dice Stephen Covey es que la urgencia de algo que es urgente para otra persona puede ser urgente para nosotros o no, dependiendo de qué tan importante sea esa persona para nosotros. Si es nuestro jefe, o un ser querido, quizá es así, sea algo que termina siendo importante para nosotros porque es importante para la otra persona. Entonces quizá ahí tenga que pasar el cuadrante 1. Pero muchas veces son cosas que las personas piden porque eh, son urgentes para ellos, pero no para nosotros, cosas que no nos corresponden, que podemos delegar, que podemos dejar de lado, que pueden hacer ellos mismos a veces, y que son urgentes, pero no necesariamente tenemos que darle prioridad a eso ya que no es algo importante para nosotros. Y el cuadrante 4 es aún peor, es algo que ni siquiera es importante y no es urgente. ¿Para qué decimos, para qué lo hacemos entonces? Es una gran pregunta. Bueno, son actividades que a veces hacemos de escape justamente para distraernos o a veces cosas que hacemos por hábito, trabajar por trabajar. A veces hacemos cosas que ni siquiera nadie ve, no se ve trabajo, pero por hábito terminamos haciendo igual. Entonces, es importante preguntarte qué cosas estás haciendo que podrías reducir, quizás ya no tienen validez, no tienen sentido, o quizá no es necesario que la hagas en tanto detalle porque no vale la pena dedicar tanto tiempo. Entonces, ahora viendo los 4 cuadrantes, la estrategia para reducir tiempo es decir que no al cuadrante 3 y no al cuadrante 4. Ahora vamos a ver específicamente cómo hacerlo. Entonces, al liberar ese tiempo, tenemos más tiempo para trabajar en el cuadrante 1, para reducirlo, y el tiempo que vamos reduciendo trabajar en el cuadrante 2, lo cual hace que reduzca más el cuadrante 1 por anticipar los problemas y vamos a tener menos crisis. Idealmente, estaríamos trabajando la mayoría del tiempo en el cuadrante 2, lo cual también nos va a hacer más felices, más completos, porque no vamos a estar todo el tiempo estresados
anticipando un problema o tratando de trabajar en una crisis. Stephen Covey dice también que pensemos en una actividad en la cual nos encante hacer, algo en la cual somos buenos y podamos tener grandes resultados. Te dejo para que pienses, si es necesario puedes pausar el video cuando logras tener esa actividad, que es una sola, te pido que imagines en la cual seas muy bueno, que te dé un gran resultado y algo que te encante hacer. Probablemente si pensaste en esa actividad, probablemente sea una actividad de cuadrante 2, porque por definición debería ser una tarea importante. ¿Por qué no es del cuadrante 1? Bueno, si fueras tan urgente la estarías haciendo ahora y no estarías viendo este video. Probablemente algo que te guste sea algo que no sea urgente, que sea algo que disfrutes hacer, que puedas hacer tranquilo. Entonces el cuadrante 2 termina siendo el cuadrante por excelencia, alineado con las cosas que realmente nos gustan, con las cosas que más nos generan resultados. Bueno, ¿cómo ser más productivo? Vamos a trabajar ahora cómo hacer esto, cómo eliminar lo no importante, cómo enfocarnos en la resolución del cuadrante 1 para pasar al cuadrante 2. Eso es un panorama general que ya puedes usar para diagnosticar tu vida. Lo primero que quiero decirte es eh, recomendarte tener un propósito de vida. En mi caso, mi propósito es inspirar a las personas a superarse cada día, a alcanzar su infinito potencial y hacer uso de ese potencial. Ese es el propósito que guía todas mis acciones, es mi misión en la vida, podríamos decir que es un sinónimo del propósito, me da un rumbo, como en la imagen, un norte hacia dónde ir, hacia dónde avanzar, y es algo que me motiva y que me hace que me levante cada día con ganas de hacer algo, haga que todo vale la pena. Eso me parece importante, porque si no tenemos ese propósito, va a ser difícil tener motivos, suficientes motivos como para organizarnos, no tenemos un para qué, total, ¿para qué nos vamos a organizar? ¿Para qué vamos a ser más productivos si no tenemos una razón suficiente? ¿Cuál es tu propósito? Quizá tu propósito es ser el médico más destacado, el nutricionista más destacado, ayudar a las personas a vivir saludablemente. En general tienen que ver con alguna actividad de contribución o de ser parte de algo más grande. Quizá conozcas y conté varias veces el caso de 3 hombres picando roca, donde están construyendo algo y una persona que pasa ve a los 3 hombres picando roca y le pregunta a cada uno de ellos qué es lo que están haciendo. El primero responde de una manera un poco obvia y dice, bueno, estoy picando roca, algo que es, bueno, es evidente que se ve lo que está haciendo. Entonces le pregunta al segundo y el segundo dice, estoy construyendo una pared, que bueno, tiene un poco más de sentido. Y cuando le pregunta al tercero le dice, estoy construyendo una catedral. Entonces los tres en realidad están haciendo lo mismo, pero ¿cuál crees que va a estar motivado, más inspirado, que va a tener un sentido mayor de propósito? Probablemente el número 3. Y eso es lo que justamente te recomiendo, que tengas la idea de cuál es eso, algo mayor de lo que estás haciendo, cuál es tu catedral. Y no sientas que estás picando roca, porque en realidad las actividades son la misma, pero cambia completamente la perspectiva y la manera de ver el propósito de tu trabajo. El hecho de que veas tu catedral lo que va a hacer es motivarte a trabajar todas estas sugerencias que te vamos a dar a continuación. Vamos entonces directamente a las sugerencias para ser más productivo. La primera es cómo organizas tu trabajo. Trabajar en intervalos de alta concentración, y esto lo recomienda Eben Pagan, gurú de negocios y experto en productividad y administración del tiempo. Y dice, el cerebro no puede estar activo productivamente más de 1 hora aproximadamente porque necesita descanso y si no, deja de ser productivo. Entonces él recomienda trabajar en intervalos de 50 minutos y luego 10 minutos de descanso, 2 tandas de 50 a 10 y luego al final tener un descanso más largo de media hora. Esto hace que el cerebro pueda descansar y luego ser más productivo. Quizá parezca que 50 minutos es poco tiempo, me parecía, yo podía estar hasta 2 horas, digamos, trabajando concentrado sin distraerme y siendo muy productivo, pero claro, luego de las 2 horas requería un mayor descanso y en el correr del día me iba agotando y no me daba cuenta. Entonces, al descansar, esto es la manera de mantenernos productivos. Son 50 minutos de trabajo de alta concentración, esto sería también sin interrupciones, haciendo una tarea compleja y concentrándonos absolutamente en esta tarea. 10 minutos de descanso, luego volver a trabajar durante 50 minutos, 10 minutos de descanso y luego 30 minutos de descanso, ya sería el descanso más largo, que podríamos juntar esos 10-30 como un descanso de 40 minutos luego de la segunda instancia de trabajo de 50 minutos. Aquí también lo que te recomiendo es evitar lo más posible las interrupciones, porque 50 minutos es muy poco y si me están distrayendo con el teléfono, con los mensajes, probablemente no sea muy productivo. Vamos a hablar un poquito más de eso. Por ahora es trabajar en intervalos de alta concentración. Esto puede ir en conjunto también con la segunda sugerencia, que es comenzar el día con una tarea de alta complejidad. Esto depende también de las personas. Hay personas que son muy productivas a la mañana, como ser mi caso. Hay personas que son un poco más productivas a la noche. ¿Cuál es tu momento
de máxima productividad. En general tiende a ser el comienzo del día, y esto tiene un sentido de que estamos con más energía, más frescos, después empezamos a estar cada vez más cansados, pero en el momento que sea nuestro momento más productivo, realizar esa tarea de máxima complejidad. Hay un libro que se llama Cómase al sapo, que justamente comer el sapo representa encarar esta tarea de alta complejidad. Y lo que dice es, una vez que encaramos esa tarea más compleja, es como que nos sacamos de encima un gran peso y luego a su vez nos da confianza para seguir con otras tareas menos complejas. Entonces, comenzar el día o ubicar en tu día, en tu momento del día más productivo, cuál es esa tarea de alta complejidad que a su vez también tiende a minimizar la postergación, que muchas veces aquellas tareas más complejas tendemos a evitarlas, a postergarlas, porque suelen ser fuera de nuestra zona de confort, entonces no queremos enfrentarlas y eso nos hace menos productivos. Vamos al tercer punto: pasar el menor tiempo posible revisando el correo electrónico al comienzo del día, reducir la cantidad de veces que reviso el correo en general. Ya lo fui mencionando, en los momentos de alta concentración, el correo, minimizarlo y solo dejarlo para revisar en determinados momentos. Obviamente que esto depende de la complejidad de tu trabajo. Si es una persona que resuelve, que da soporte urgente, quizá no puedas estar más de 10 minutos sin dar una respuesta a un problema que venga por correo electrónico, quizás esta no sea la mejor sugerencia. Esos trabajos de soporte tienden a ser más difíciles para aplicar esta sugerencia, pero también depende en la medida que lo puedas aplicar. Si estás revisando el correo cada minuto, bueno, comenzá haciéndolo cada 5 para pasar a cada 10, idealmente cada hora, 2 horas, y poder ir minimizando la cantidad de veces que lees el correo electrónico, sacando también esos mensajes automáticos que te avisa que tenés correo. A veces nos ponemos ansiosos y pensamos que vamos a recibir buenas noticias o malas noticias, entonces no podemos dejar y nos hacemos adictos a revisar el correo electrónico. Esto produce una baja importante en la productividad, como dice Daniel Goleman en el libro Focus. Una vez que perdemos la concentración, volver a concentrarnos en algo nos puede llevar 10 y 15 minutos. Imagínate justamente si te interrumpe un correo en un momento que estás por descubrir algo, toda la energía y el tiempo perdido que puede requerir volver a concentrarse en esa tarea que estabas realizando concentrado. Y además que muchas veces los correos electrónicos que llegan a veces nos dejan preocupados, a veces nos distraen, entonces vale la pena dedicarle cada vez menos frecuencia a la hora de revisarlos. Programar interrupciones, y esto puede también servir para los correos electrónicos o para las llamadas. Muchas personas que trabajan reciben llamadas, por ejemplo, atención a proveedores. Lo que se puede hacer es programarlas. Bueno, si yo atiendo a los proveedores, quizá pueda atenderlos en la tarde, de 2 a 5 de la tarde, por ejemplo, poniendo un horario. Obviamente, esto va a depender de la libertad que tengas en tu empresa, quizá tengas que charlarlo, conversarlo con tu jefe para ver si es posible, pero dejar, por ejemplo, la mañana libre y ahí te puedes dedicar a tareas del cuadrante 2 u otro tipo de tareas sin que te interrumpan tanto, porque las interrupciones justamente minimizan la productividad, y juntar todas esas interrupciones, que una vez que se manejan una tras de otra, también uno es más eficiente a la hora de atender esas llamadas. Que tiene que ver también con el próximo punto de agrupar las tareas en lote. Todo lo que sea similar que puedas agrupar, al hacerlo junto, te va a ser mucho más rápido porque uno lo va, como que se va acostumbrando a hacer esa tarea. Imagínate que yo tengo que pagar una factura, la factura de luz, me conecto a la página web donde pago esa factura y salgo de la página. Bueno, si hiciera eso 2, 3 veces por semana, sería una cosa. Si agrupara la tarea en lotes, sería que yo pueda juntar todas las facturas del mes o 2 veces por mes, según los vencimientos que tenga, y tengo 15 facturas, por ejemplo, entro a la página web donde voy a pagar las facturas, pago todas juntas y luego salgo. Eso termina siendo mucho más productivo porque uno se automatiza esa tarea, y además que hay tiempos que se hacen una vez, me conecto una vez, estando ahí ya pago todas las facturas, y eso es, la suma de todo eso es mucho menos que si lo hago de manera separada. Entonces, ¿qué actividades podés agrupar en lote? Todo esto requiere planificación, a veces requiere dejar de lado esa ansiedad de lo hago ya, y a veces postergar la acción, pero justamente en nuestro beneficio, para realizar tareas juntas y que sea más productivo. Muchas veces hacemos tareas que después ya no es necesario que se hagan, entonces a veces postergarlas sirve. Estoy siendo totalmente opuesto, donde hablé, quizá escuchaste mi audio de la postergación y te puedo hablar de que la postergación es negativa. Bueno, usada inteligentemente puede ser muy positiva. Lo interesante, lo importante es que vos estés en control, sea una decisión consciente, inteligente, y no que la postergación decida por vos. Minimizar las llamadas y reuniones lo más posible. Esto también va relacionado con lo otro y según tu capacidad que tengas de poner estos límites, pero en la medida que puedas minimizar las reuniones. Hay muchas reuniones que quizá no tienen sentido, no estoy acá
hablando en contra de las reuniones y la comunicación, porque justamente es algo muy bueno, pero a veces, muchas veces existen reuniones que no tienen mucho sentido, quizá vamos a una partecita y estamos una hora en una reunión por algo que simplemente es una respuesta que damos en un minuto. Entonces, tener cuidado con eso, no trabajar por trabajar, esas cosas quizás estén en los cuadrantes de abajo, y muchas llamadas que a veces nos preguntan cosas simplemente porque la otra persona es cómoda y quizá nos pregunta algo que podría buscar en internet, y en realidad por contestarle no lo estamos ayudando. Quizá si lo ayudáramos y se lo enseñáramos una vez, ya podría hacerlo para siempre. Y a veces las otras personas también abusan en el sentido de que si nosotros le damos la respuesta ya tienen la excusa, la justificación de que me lo preguntaron a mí. Entonces, como me lo preguntaron a mí, en el caso de que haya un error, la responsabilidad es mía también. Mucho más responsabilidad tengo yo, que no tengo ninguna responsabilidad si ellos mismos tuvieran la respuesta. Pero también pagamos un gran costo por responder todas las preguntas, llamadas que nos hacen y asistir a todas las reuniones en un 100%. Próxima sugerencia, tener claro que actividad no es productividad. Esto también se relaciona con los cuadrantes que presentamos antes y bueno, tener claro qué es importante para vos. Actividad, el hecho de trabajar y de hacer cosas no significa que estés siendo productivo. Por eso lo clave acá es ordenar qué es lo importante, qué no es lo importante, priorizar y trabajar en ese sentido. Dice Tim Ferriss, autor del libro La semana laboral de 4 horas, que si no lo leíste te recomiendo leerlo, que es un gran libro en el cual baso muchas de estas sugerencias. Dice que muchas personas que están ocupadas realmente no son productivas, y de hecho a veces el no tener tiempo no significa que esa persona sea productiva. A veces no tiene tiempo justamente porque es un poco vago, eso es lo que dice, porque no se tomó el trabajo de organizar sus prioridades, que si no tendría más tiempo. Es justamente lo opuesto de lo que se suele ver a veces en la sociedad actual. Y finalmente, prepararse para un día productivo. Cuando tenemos un día productivo, y esto lo dice también Jack Canfield, tenemos días productivos que sugiere tener días de preparación en los cuales, por ejemplo, el día anterior nos preparamos lo necesario para ese día productivo. Si lo que tengo que hacer es un informe, bueno, tener toda la información que necesito para hacer ese informe lo más ordenada posible y organizada posible, cosa que me pongo a hacer ese informe y tengo toda la información, no tengo que, voy a buscar a ver el libro y a ver si tal persona me manda, que no lo tengo, y en qué carpeta tengo tal cosa, no. Bueno, imprimir lo que tenga que imprimir, juntar los mails que tenga que juntar, los datos que necesite para hacer ese informe. Entonces me pongo a hacer ese informe, tengo toda la información necesaria. Entonces está la parte de preparación, la parte de orden, y está la parte de productividad donde realmente hago el informe. Pero si no tengo preparada la primera parte, no voy a ser muy productivo en la segunda. Si tengo que hacer una llamada, soy un vendedor y tengo que llamar clientes, bueno, la preparación podría ser hacer una lista de clientes por prioridad de que me compren, por teniendo todos los teléfonos, el horario en que los puedo llamar, eso me va a permitir ser mucho más productivo. Esa preparación probablemente me quede para más adelante y me ayude a ser más efectivo en mi trabajo. Todas estas habilidades, bueno, te estoy dando muchas sugerencias que quizá requieran confrontación, requieren, bueno, decir que no. ¿Cómo minimizo las llamadas? Bueno, ¿cómo minimizo las reuniones? ¿Cómo programo las interrupciones? Quizá tengo que poner determinadas reglas, quizá tengo que poner límites, quizá tengo que decirle que no a alguien que me está pidiendo algo. Esto requiere la habilidad clave de la asertividad. Otra habilidad clave que no va a estar trabajada en esta serie de videos porque tengo un curso aparte sobre asertividad, quizá lo puedas buscar, es un anexo del videocurso Inyección de Coraje, cómo accionar a pesar del miedo. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube, Integramos Más, en mi blog, integramasmás.com/blog. Asertividad es el equilibrio entre la pasividad y la agresividad, es lo que requieren los comunicadores efectivos, los que ponen límites, los que dicen que no. Si sos una persona muy pasiva que tiende a ser complaciente de los demás y hacer todo lo que te piden, probablemente te cueste ser productivo. Entonces, esta es la habilidad que quizá tengas que comenzar a trabajar previamente a esta organización de actividades que te estoy sugiriendo en este video. Así que si es necesario, volvé o mirá los videos de asertividad, que es una habilidad previa a la productividad. Vamos a ver algunos errores en el manejo del tiempo que tienen que ver algunos con las sugerencias que ya vimos. Apartarse de nuestro propósito y trabajar por trabajar. A veces, como decía, por los hábitos nos vamos a lo no importante. Realmente preguntarnos qué es importante para nosotros. Tim Ferriss sugiere en nuestro calendario poner aleatoriamente 3 recordatorios con alertas que salten diariamente y que nos pregunten, ¿realmente estás trabajando en lo que es realmente importante para vos en este momento? Justamente para recordarnos de que no nos alejemos de ese propósito.
Número 2, manejar directamente problemas que pueden delegarse, reenviarse o eliminarse. Ya dije que muchas personas pueden ser cómodas y pedirnos que hagamos cosas que quizá pueden hacer ellos mismos. ¿Qué cosas podemos enseñarles, delegar para que hagamos una vez y nunca más? Quizá la primera vez nos lleve un poco más tiempo esa delegación, pero luego podamos ya dejar de hacerlo en absoluto y en el largo plazo tengamos mucho más tiempo. Reenviarse, bueno, quizás cosas que no nos correspondan hacer, que a veces hacemos igual, porque bueno, sí, lo hago yo con tal de no pedir y no decirle a aquella persona o a mi jefe que esto no me corresponde, lo hago igual. Asertividad para confrontar, pero te aseguro que una vez que lo hagas va a valer la pena. Y directamente eliminar si hay tareas que no corresponden hacer. A veces he conocido empresas donde hacen informes que nadie los ve, detalles de presentaciones que nunca los veo, o no solo que no los ven, sino que terminan siendo completamente irrelevantes y personas que dedican mucho tiempo a esas cosas que no son visibles en absoluto. Número 3, ayudar a alguien con los mismos problemas más de una vez o cuando algo no es importante. Esto se relaciona mucho con lo que dije. Enseñémosle, en vez de dar el pescado, como dicen, enseñémosle a pescar. Ayudémoslo una vez y asegurémonos de que lo entienda. Si dependemos del otro, el otro nos va a seguir preguntando por las dudas, por inseguro, porque quizás las cosas cambiaron. Bueno, ayudemos a que las personas se valgan por sí mismas y a su vez nos ayuden a sacarnos más tiempo. Error 4, no dar libertad a otros. Esto es un punto que puede depender de cuál sea tu rol, si es un rol de liderazgo y tengas posibilidad de empoderar a otros, poder dar libertad. Este ejemplo también es del libro de Tim Ferriss, donde dice decisiones de menos de $500, donde trabajaban con órdenes de compra. En un momento les dijo a todos sus empleados, les dijo, bueno, si hay algo que cueste menos de $500, yo les doy la libertad absoluta para que ustedes decidan si le van a devolver el dinero a la persona, si se lo van a volver a enviar. Imagínate que una persona no recibió un encargo. Bueno, eh, siempre fomentaban la satisfacción del cliente. Si algo costaba menos de $500, les daba luz verde para que esas personas pudieran solucionar automáticamente. Bueno, quizá le tenían que enviar, por ejemplo, si compraba un teléfono, enviar otro teléfono si no lo habían recibido, o buscar la manera de solucionarlo de alguna forma en todo lo que involucraba menos de $500. Estas personas se sintieron empoderadas y se motivaron mucho por tener la libertad de solucionar estos problemas, dieron un mejor servicio al cliente y la verdad que lo que se gastó de más fue muy poco. Entonces, dar libertad a otros es también evita las interrupciones. Cuanto más delego, menos preguntas me van a hacer. Si soy una persona que concentra todo en mí, todas las decisiones dependen de mí, probablemente esté recibiendo llamadas permanentemente y eso va a hacer que sea difícil ser productivo. Error número 5, enfocarse en clientes o tareas que no valen la pena, también relacionado con los cuadrantes de no importante dentro de Stephen Covey. Vamos al número 6, no hacer un análisis 80-20 regularmente sobre tu vida personal o laboral. El 80-20 es la ley de Pareto que nos dice que, por ejemplo, el 80% de las ganancias vienen del 20% de los clientes. El 80% quizá de tus ingresos viene del 20% de las actividades que haces. Entonces, ¿cuál es ese 20% que te hace más productivo? Y ese 20% es totalmente dinámico, quizá puede cambiar a través del tiempo. Entonces, enfocarnos, primero tenerlo claro, cuál es ese 20% que nos hace más productivo, analizarlo regularmente y darle prioridad absoluta. Error número 7, luchar por la perfección en vez de buscar la excelencia, lo bueno o lo aceptable según el caso. Esto tiene que ver, bueno, aplica mucho a personas perfeccionistas y con la motivación que tenga cada uno a hacer algo. Te puedo poner un ejemplo personal de esto. Cuando cursé en la facultad tenía muchas materias que me encantaban, materias como liderazgo, comunicación efectiva, materias que yo quería destacarme porque quería en algún momento que el profesor me tuviera en cuenta, quizá pueda ser profesor o tener alguna beca justamente por destacarme en esa materia. Eso era algo que realmente quería buscar la excelencia. Ahora había otras materias, quizá la parte de contabilidad, economía, que quería saber algo, pero la verdad que no. Pretendía ser un 10, ser el mejor, entonces ahí buscaba lo bueno, o ese es lo aceptable. Si aprobaba raspando no me importaba tanto. Entonces, en ese caso, no valía la pena dedicarle tanto tiempo. Hay muchas personas perfeccionistas que no distinguen en eso y terminan esforzándose en todo por igual y quizá se esfuerzan en exceso en cosas que no son tan importantes o se esfuerzan, quizá eso no les deja energía para lograr la excelencia cuando realmente sí lo quieren hacer. Error número 8, darle más importancia a los problemas desde la que realmente tienen. Como dije, quizá vengan interrupciones, llamadas, mail de cosas que son terribles, de que son graves y no se resuelven, y muchas veces reaccionamos a eso automáticamente y nos contagian
justamente la ansiedad de las otras personas y su urgencia, que la urgencia quizá para nosotros no es tal. Entonces, no reaccionar, sino responder. ¿Cuál es la diferencia? Reaccionar es cuando nos dejamos llevar inmediatamente por la situación, por las crisis, por el caos. Responder es cuando hacemos un parate y ahí estamos en control nosotros si decidimos conscientemente qué hacemos al respecto. Si tomamos la decisión de responder, muchas veces no nos contagian con las situaciones caóticas y de hecho terminamos siendo muchas veces más productivos y efectivos por no entrar en ese estado de alerta. Y el error número 9, ver un producto o proyecto o tarea como la razón de toda existencia. Esto tiene que ver también con el 80-20. Quizá alguna tarea como que si saliera mal es terrible y terminamos resolviendo cosas que se vuelven muy complejas y terminamos dedicando un excesivo tiempo a veces a algo que no es tan prioritario. Entonces, te dejo con estos 9 errores para que eh, realmente los pienses en las sugerencias que di también, a ver cuáles de ellas podés poner en práctica. Y de cada una de estas es donde realmente vas a sacar tu tiempo, vas a administrar tu tiempo de otra manera, vas a manejar y administrar tus prioridades de manera que te enfoques en lo que es realmente importante para vos. Seguro que va a requerir confrontar, decir que no, poner límites, quizá alguno se enoje, pero bueno, hasta dónde estás dispuesto a seguir adelante por tu productividad y por eso es importante el propósito, ¿no? Claro, el propósito motivante, que es lo que te va a permitir dedicarte a aquello que realmente te apasiona. Una frase que leí en un libro decía, digamos que no a lo mediocre e incluso a lo bueno para decir que sí a aquello que realmente nos apasiona. Entonces, a veces hay cosas que pueden ser interesantes, pero decir que no a esas nos está permitiendo decir que sí a nuestros sueños, a nuestro verdadero propósito. Eso está en el libro Cómo hacer que las cosas pasen, de Guillermo Echeverría, y quizá tengas que decir que no para dejar lugar a algo que está queriendo llegar a tu vida y no le estás dando el lugar para que se manifieste. Vamos a hablar finalmente de la planificación de actividades. Entonces, una vez que tengas claro tu propósito de tu vida en general, bueno, ¿qué objetivos tenés para lograr ese propósito? El propósito, bueno, es un rumbo, como dije, un norte. Los objetivos van a ser cosas concretas que te hagan avanzar en esa dirección. Acá tengo algunos ejemplos de objetivos. Vamos a poner, por ejemplo, hacer una tabla, una lista de objetivos que sean importantes para mí, que están alineados con ese propósito, y poner una prioridad. También vamos a definir un propósito de cada objetivo, es el para qué quiero lograr ese objetivo. Es un propósito dentro del objetivo e incluido dentro del propósito principal y general de mi vida. Entonces puedo tener como objetivos dar un examen internacional de inglés, el First Certificate in English, poniendo ejemplos aleatorios, puedo querer hacer un posgrado en finanzas. Entonces ahí defino las prioridades, todos son objetivos que tengo para mi vida que son importantes, que serían objetivos de cuadrante 2 con esa prioridad. Por ejemplo, quizá el examen en inglés sea lo primero, porque es algo muy próximo, por ejemplo, algo que no me lleve tanto. Y ahí está el propósito. ¿Para qué quiero eso? ¿Qué posibilidades se abren si lo hago? Bueno, ahí puedo empezar a viajar, ya no dependo del idioma, puedo ir a viajar a países, todos los países donde se habla inglés, puedo obtener becas que piden tener determinado examen de inglés, puedo conocer más personas, diferentes culturas, algo que me apasiona. Llegar a más personas me va a permitir ofrecer mis servicios a más personas en distintos idiomas, me va a hacer crecer como profesional, hace que pueda llegar prácticamente al mundo entero, porque el inglés es el idioma de los negocios, y cuando empiezo a conectar con el propósito, wow, ¿vale la pena hacer este objetivo? Sí, vale la pena lograrlo con prioridad 1. Luego tengo un posgrado en finanzas, y esto, bueno, me permite acceder a un puesto de trabajo de liderazgo, ya voy a tener otro conocimiento, puedo dar clase en la universidad, puedo tener mucho más contactos, a partir de ahí me van a surgir proyectos, quizá puedo terminar trabajando freelance, que pueda ser mi gran objetivo al final. Poniendo un ejemplo de esta persona, que puede ser una persona que quiera ser un asesor financiero, multinacional, multilingüaje, ese sea su propósito principal. Estos son objetivos concretos que van a hacer que haga realidad ese propósito, y cada uno de esos objetivos tiene su propósito, como estoy poniendo acá. Entonces, hacer el posgrado en finanzas sea la prioridad 2. Luego puedo definir otros objetivos de otros aspectos de la vida. Pongo ejemplos varios para que puedas ver que cada aspecto de la vida puedo tener tu planificación de objetivos, tener vacaciones en el Caribe, bueno, tener la posibilidad de descansar, de relajarme, de hacer un momento con mi pareja, con mi familia, conocer otros lugares, otras culturas, otras personas, estar nosotros en contacto, conocer siempre diferentes lugares y viajar. Prioridad número 3, construir la casa de mis sueños, está puesto así por gusto para que ya el hecho de cómo se formula el objetivo hace que sea atractivo en sí mismo. Al decir construir la casa de mis sueños ya es casi que el propósito está implícito
Puse también, bueno, como propósito vivir más cómodo, vivir más tranquilo, con más espacio, prepararnos para una familia más grande, tener esa casa soñada que siempre quisimos, sentirme realizado, completo, vivir en un lugar tranquilo. Y finalmente, un auto nuevo, más comodidad, hacer más viajes de fin de semana que quizá hoy en día no estoy haciendo, llegar a lugares que quizá no llego en transporte público. Estos son ejemplos y para definir estos objetivos podemos tener, como dije, en cuenta distintas áreas de nuestra vida. Pueden ser trabajo, puede ser la área de relaciones, pareja, familia, amigos, el área del tiempo libre, relacionadas con con las finanzas, con el dinero, con la salud, con la alimentación, el ejercicio, con la comunidad, con la contribución a otros, conmigo mismo, mi tiempo libre, hobbies que quiera hacer, con la espiritualidad, con capacitación, con crecimiento, desarrollo, aprender, etcétera. Entonces, esto es algo que te sugiero hacer, estas 3 columnas, hacer una lista de tus objetivos con su propósito y darles prioridad. Bueno, ¿qué querés realmente hacer primero? Y luego para cada uno de ellos, hacer una segunda planilla donde tomamos por ejemplo el objetivo de prioridad número 1, aprobar el examen internacional de inglés, poner una fecha para cuándo, ahí ya es una meta, cuando tiene una fecha, ya empieza a tomar más forma en nuestra realidad. Si no tiene fecha, quizás sea un sueño nomás, pero una vez que tiene la fecha, ya es una meta concreta. Y luego, teniendo en mente este objetivo para cuándo lo necesito, ya puedo hacer la segunda lista de acciones concretas para lograr ese objetivo. Ahí voy también ordenándolas por prioridad o por el orden que requieren ser realizadas y listar las acciones por fechas, con los recursos, las ideas, las cosas que necesite para realizar esa acción. Te recomiendo que las acciones sean lo más pequeñas posibles, cosa que no haya duda, ¿no? Ahí, bueno, en las metas hay todo un proceso en el cual tienen que ser medibles, tienen que ser realizables, tienen que ser concretas, algo que yo pueda ir el 30 de abril, por ejemplo, y ver si se hizo exactamente. Yo puedo decir, bueno, bajar de peso, pero eso no es un objetivo medible. Sin embargo, si digo, bueno, ir al gimnasio 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 y entrenar X rutina, bueno, ahí ya sé que hice eso y si mi objetivo es bajar 10 kilos y pesar 70 kilos para el 1 de abril de 2019, yo me puedo pesar una balanza ese día y se hizo o no se hizo. Entonces tiene que ser bien concreto la manera de que lo pueda medir realista y estar en primera persona que dependa de mí. Entonces, ejemplos de acciones, como dije, bien concretas, cuando más pequeñas, mejor. Buscar un profesor particular. Esto quizá requiera buscar un profesor de inglés para determinada fecha. Quiero, de aquí al fin de abril, buscarlo por internet, pedir recomendaciones a mis amigos, quizás es parte de lo que tenga que ir haciendo para buscar, y la acción sería, termina cuando ya tengo un profesor particular de inglés para preparar el examen que quiero participar. La próxima acción sería, bueno, anotarme a ese curso. Tengo que, bueno, averiguar cuánto tengo que pagar por mes, cómo lo pago, asegurarme de que tenga el dinero. Entonces, en ese momento anotarme, que quizá tenga que pagar la primera cuota, luego comprar los materiales, también hacer el mismo análisis del dinero y del costo, y después darme el tiempo para preparar examen. Preparar examen a su vez se puede ir dividiendo en, bueno, asistir a clases, estudiar, hacer resúmenes del material. 5 horas semanales puse como un ejemplo, hasta que finalmente rindo el examen. Podría tener un plan B, bueno, quizá lo puedo rendir antes de la fecha, cosa que si la tengo que volver a rendir, ojalá que no pase, pero tener también el dinero para el examen y todo lo que pueda tener en cuenta para lograr ese objetivo. Entonces, una vez que realizo todas las acciones, el objetivo estaría logrado. Entonces, siguiendo toda la estructura que fuimos viendo, elegir el propósito, a partir de ahí el propósito de vida en general, tener objetivos que sean para mí importantes, de cuadrante 2 probablemente lo sean, a partir de ahí comenzar a definir y descomponer cada uno de estos objetivos con su propósito en esta lista de acciones concretas para lograrlo. Entonces, cada día que te levantes vas a hacer justamente estas actividades en base a los objetivos, en base a la prioridad que hayas definido, y ahí te va a permitir avanzar en dirección de tu propósito, lograr tus objetivos y hacer aquello que sea realmente lo que es importante para vos, e ir dejando aquellas actividades que ya no te interesan, que ya no van con tu propósito, con tus valores, y hacer un análisis permanentemente de qué es lo que realmente valoras. Hasta aquí el video, te agradezco mucho, espero lo puedas poner en práctica, que es lo más importante. Si estás viendo el video en YouTube, te pido que te suscribas al canal para no perderte ningún video, y te pido también que puedas compartir, estés donde estés, este video con la mayoría de las personas para que puedan ser productivas y alcanzar sus más grandes sueños. Te habla Martín Ayala, muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.